Ahí. Sí, Hilda, iba a estar yendo vos No, enseguida. sí, esta pregunta eh, que se plantea justo en el capítulo que estamos leyendo sobre el deseo, ¿no? ¿Por qué las masas piden, ¿no? La represión como si se tratase de su libertad. Y bueno, aquí lo que está cada vez creciendo es un gobierno que sea, digamos, no sé si más despótico, ¿no? Pero más autoritario, ¿no? ¿Por qué los militares van a la calle Mm. para combatir, ¿no? Si Fujimori estuviera, o sea, un poco deseando este modelo que implementó Fujimori, donde los militares tomaron las calles y donde no había garantías, ¿no? Porque con la idea de enfrentar el terrorismo. Y eso empieza a crecer, ¿no? Entonces, con este temor que tenemos de los secuestros, el cobro de cupos, ¿no? Los asaltos, el sicariato, entonces cada vez empieza a crecer este deseo, ¿no? Sí, claro, en el resto de la sociedad que no está plegada en esas lógicas, ¿no? Y que las padece, obviamente, ¿no? Porque esto, como decíamos recién, ¿no? Es un poco fruto de la desigualdad, de la pobreza, de las masas, a su vez, de inmigración, que también alimentan estos procesos, ¿no? Y eh, intuyo que a su vez deben estar ligados a un montón de otras lógicas y comercios, ¿no? Como armas, drogas, bueno, vos decías trata de personas, ¿no? Además de otras materias o sustancias, ¿no? Como el cobre y algunos otros elementos valiosos seguramente en la vuelta, ¿no? O sea, debe ser toda una lógica que de alguna manera busca un mercadeo con eso también y, bueno, sustentar ciertas acciones de estos grupos, ¿no? Que se manejan, ¿no? Como decía, como máquinas de guerra, nómadas, pero metidos en una lógica tal que su interés es capitalístico, ¿no? Obviamente. No hay otra lógica detrás de todo esto que el dinero y el poder, básicamente, ¿no? O sea, la axioma capitalística sigue ahí, con esta cuestión de un funcionamiento que por ahí está más ligado a el cuerpos y órganos de la Tierra, ¿no? A la máquina tribal, a la máquina más nómada, ¿no? Este, pero utiliza para eso también las redes del Estado, la lógica del capital, y hasta ciertas lógicas paranoicas, ¿no? Porque están ahí también los jefes de tribu, de bandas, ¿no? Si bien capaz que eso se podría emparentar más al cuerpo de la tierra, pero también a veces están ¿no? estos grupetes grandes que los manejan, ¿no? Yo qué sé, como los cárteles de la droga, manejados por a fulano o por una familia, ¿no? Ese cuerpo también del déspota, ¿no? En estos grupetes y en estas lógicas, ¿no? Ujú. Y sí, esto a la larga va generando esto de, ¿no? El resto pide fascistas al poder, ¿no? Que los militares estén en la calle. Acá en Uruguay pasa Ujú. algo similar, 2x3 estas demandas, estos reclamos, ¿no? De hecho, ahora se está por jugar un plebiscito que tiene un poco que ver con esta cuestión, ¿no? Que es la de habilitar los allanamientos nocturnos en Uruguay, por ejemplo. Está muy ligado a esto de esa sensación de inseguridad de la gente que está pidiendo, bueno, la intervención mayor de las fuerzas policiales, y como hay una ley que impide el ingreso de la policía en la noche, con esta ley eso se avalaría, ¿no? Con ciertos requerimientos judiciales, estaría avalándose. Ujú. Ujú. Acá hay varios distritos que están sin garantías. Han declarado estado de emergencia. Mm. Vaya uno a saber si esto también, ¿no? En cierto modo no está siendo trabajado también, ¿no? Dentro de los grupos de poder. Porque también Ujú. son formas también Claro. de Eso.
de justamente jugar con el deseo de las masas para que se pida más represión, más fascistas, más gente con autoridad. ujú, A ver, algo parecido a lo que relataban Deleuze, Guattari y Foucault en mayo del 68, ¿no? ujú, Este, la gente, en vez de salir tal vez con una embestida más de pedidos libertarios, por decirlo de un modo, al revés, salió pidiendo más represión, ¿no? Y vuelve a ganar este presidente que ahora por el nombre, que fue muy famoso, ujú, este militar, en Francia, de Gaulle, ujú. ¿no? De Charles de golpe. Gaulle, vuelve a ganar la elección y hasta en ese ingreso además de represión, hasta las fuerzas organizadas de la izquierda más oficial lo apoyaron también, ¿no? Siempre han denunciado Deleuze, Guattari, Foucault, la Ujú, intromisión pidiendo que las masas se organizaran y no se desacataran de parte del Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Más ligado al ujú, Partido Comunista oficial, ¿no? No de las líneas por ahí comunistas que seguía Guattari, por ejemplo, ¿no? Que eran más minoritarias. ujú. Pero ahí Sí, tanto, acá sí, vi una cita que justo mientras la leía pensaba en lo que estás diciendo, ¿no? Que dice, ah, también ahí recordamos la advertencia de Marx, no adivinamos por el gusto del trigo quién lo ha cultivado, no adivinamos en el producto, el régimen y las relaciones de producción. ujú. Ujú. Claro, vemos que pasa algo, pero como tú dices, se puede estar gestando todo el tiempo, ¿no? eh, y al final surge algo, pero claro, el deseo ha sido producido. Claro, lo que están acá básicamente queriendo decir de Alessio Guattari no es en función de la especificidad de una cosa, por ejemplo, un X producto, eh, observándolo o viendo el fenómeno meramente, cómo sabemos cómo se produjo. Básicamente están diciendo eso. Este, Ujú, em, por ejemplo, ¿no? Cualquier producto que se generado por como objeto de consumo, no sé, no, puedo estar mirando esta botella, degustándola y demás, pero no voy a saber cómo fue que se produjo la misma, ¿no? Para eso hay que salirse del objeto en sí, el fenómeno, y ver su proceso productivo. Y ahí sabré los componentes que tuvo, la gente que trabajó, la fábrica montada, el mercado que hay, etcétera, ¿no? O sea, toda una lógica de relaciones de producción. Eh, por ejemplo, el hecho que vos narrás de la situación ahí en Perú con estas mafias, también para saber cómo se produjo, que en términos del uso guattariano sería para ver el agenciamiento, sería ver, bueno, qué es, qué es lo que monta toda esta serie de fenómenos o fenómenos, ¿no? Cómo es que se agenció todo esto. Es decir, ver estos movimientos, por ejemplo, bueno, seguramente habían ya ciertas mafias locales generadas en buena parte por la desigualdad, pobreza y gente que se aprovecha de eso para trabajar con estas personas para generar estas series de eh, mercados ilegales o cuestiones que ya son mercados delictivos, digamos, ¿no? Y a su vez las masas migratorias que han alimentado todo eso y tal vez hasta llevado otras lógicas, ¿no? Sabemos de gente que a veces proviene de Colombia u otros lugares y que a veces tienen como agenciamientos de lógicas mafiosas también en otros lugares, o sea, son como mafias internacionales, ¿no? A ver, muy comunes en el tema del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Eh, Acá en Uruguay tenemos muchos grupos que responden a grupos de Brasil, hay grupos enganchados con Argentina y Paraguay, donde también a veces responden a algunas organizaciones que ya tienen mucha fuerza en Brasil.
por ejemplo, ¿no? Brasil, ya por lo numérico en sí las mafias tienen posibilidades de organizarse también. Y que a su vez también esto está en buena parte permitido por las lógicas de mercado legales o incluso dentro del Estado. ¿Ah? Porque, a ver, no es, ¿no? Un poco lo que decías vos, es como uno nota que hay a veces cierto abandono de lógicas de cuidado de ciertos lugares del Estado y están como siendo dejados en manos de estos grupos, ¿no? Bueno, ahí hay una utilidad, ¿no? Es esta cosa de estas máquinas de guerra, pero que sirven para ciertas lógicas que se realizan en el marco de lo estatal también, ¿no? Como estas lógicas por fuera, pero que hacen el funcionamiento. A ver, tal vez el nivel más común que conocemos es todo lo ligado al narcotráfico. Se sabe que el narcotráfico es como mercado es casi tan poderoso como en la industria armamentística hoy día. Y sabemos que toda la plata que lava, ¿no? El narcotráfico, bien o mal, salpica a la mayor parte de las empresas eh, establecidas, ¿no? Nacionales y transnacionales. O sea, es muy poderosa esa fuerza, por ejemplo, ¿no? Supuestamente ilegal y todo eso, pero es este, muy poderosa en lo económico, ¿no? Incluso es un dinero que ni paga impuestos, ¿no? Mm. Entonces se dice, bueno, si se legalizara y se pagara impuestos, etcétera, seguramente el Estado ganaría mucho. No, cuando digo el Estado, digo sobre todo el Estado y el dinero que se sabría que ingresa a las arcas estatales y que podrían ser usados en muchas cosas, ¿no? Salud, educación, etcétera, ¿no? Sí, una plata muy grande, por ejemplo. Pero bueno, hoy día eso alimenta todo un mercado muy grande, que se conjuga hasta con el de armas. Ujú. Mm. Esto que venían hablando sobre el deseo, la conexión entre el deseo, la producción del deseo y lo social, y particularmente que decían recién de que dice en un apartado que las formas más represivas y más mortíferas de la reproducción social son producidas por el deseo. Mm. Me parece que ahí plantean una interrogante, bueno, que se arrastra de Spinoza, Reich, que creo que es la gran pregunta de cómo el deseo desea la propia Represión. represión. Claro, porque para Y ellos sí, no hay que olvidarse que el deseo produce todo. Entonces claro, produce todo lo social también. Y claro. así como produce cosas muy alegres, libertarias, potentes, etcétera, también produce resentimiento, tristeza, impotencia, este, malestares. Sí, todo. Para ellos, desde este lugar de que el deseo es la producción, ¿sí? Y producción, como decíamos, de todo lo existente, ¿no? No solo en lo subjetivo y social, sino en todo. ¿Sí? Entonces el deseo también produce lo social, es así, con sus Ujú, cosas positivas y sus cosas negativas, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces sí, por eso ellos dicen ahí en una parte de esta sección que por lo menos podemos ver dos formatos o dos modalidades del deseo que se conjugan, ¿no? En un plano social. Uno que es aquellas fuerzas del deseo que operan vinculadas al statu quo, es decir, a las cosas tal cual y como están. Podríamos decir a las fuerzas más reactivas, por decirlo de un modo. ¿Ah? Por ejemplo, nuestro deseo vinculado a las lógicas del capitalismo, a cómo funciona el sistema, a cómo funciona todo tal cual, y bueno,
esas lógicas que se acoplan al orden, ¿no? Y que mm, incluso hasta operan en el deseo de ese orden, de que se mantengan las cosas como están. ¿Tá? Y otro nivel de deseo que quiere algo transformador, algo más revolucionario, que se vincula a lógicas que pueden estar viniendo de valores sociales históricos, por ejemplo, ligados a los diferentes movimientos revolucionarios que ha habido en la historia de la humanidad, por poner unos ejemplos, los movimientos anarquistas, comunistas, socialistas, entre otros, por poner ejemplos de eso, de esas lógicas y de esos valores, donde ahí Deleuze y Guattari hincan mucho el pie en esto de que no se acoplan las fuerzas deseantes a sistemas como ortodoxos de estas cosas, ¿no? De estos valores, sino que justamente se acoplan a esos valores de cambio y de transformación. ¿Ah? Pero no operan en general en la mayor parte de la gente, incluso como pulsación social, por decirlo de un modo, este, o como deseo, operan como deseo justamente de transformación, acoplado a esos valores. ¿Ah? Pero no toman, por decirlo de una forma, yo qué sé, el anarquismo de Bakunin tal cual, o la obra de Marx tal cual, y se piensa como una aplicación de. No, sino que opera esta lógica de un registro de transformación, dicen ellos. ¿Sí? Un deseo revolucionario, un deseo transformador, pero que no es la revolución como pensaban, yo qué sé, Marx, Lenin u otros, ¿no? ¿Me explico? O como tal vez algunos piensen, algunos comunistas ortodoxos o socialistas ortodoxos, ¿no? O cualquier otro pensamiento que tenga una lógica representativa, ¿no? Con un modelo a seguir. ¿Me explico? Este, Sino que para ellos tienen esta cuestión de vincularse más intensivamente a esas ideas y a esos valores para operarlos en una lógica más transformativa de lo social. ¿Sí? Donde ahí la dinámica, obviamente, que se da será la que se dará en función de las dinámicas deseantes, pero mm. no operan tanto como eso. De hecho, uno ve los desarrollos de la historia y podríamos decir que un poco dicen lo que Deleuze y Guattari señalan, ¿no? O sea, no ha habido ninguna aplicación nunca tal cual, según, no sé, lo dijo tal autor, ¿no? Sino que más bien las propias dinámicas de la vida han generado que se sigan un camino u otro en función de ciertas logísticas que la práctica y la realidad te imponen. Hay otra, ¿no? Este, eh, un poco y yo creo que la lógica que tal vez podría ilustrar un poco bastante esto es una frase que una vez dijo el indio Solari, que dijo que hay que ser, sí, un poco de izquierda, pero no. Hablaba así de un como ensamblaje de cosas, diciendo hay que ser un poco peronista, un poco comunista, un poco anarquista, un poco socialista, ¿no? Pero un poco, ¿no? Como esa mezcla de toma de valores, ¿no? Y bueno, ponerlos a jugar en la realidad, pues se trata un poco de eso, ¿no? No de aplicar metodologías representativas. De hecho, del Chivatari, como hemos visto, son bastante enemigos de pensar una lógica representacional para, no sé, aplicar acá, ¿no? Es el viejo método más cientificista, cuasi positivista, ¿no? Que ya creo que ni los positivistas de hoy lo piensan así. Este, ¿no? Cosa que explican bastante, por ejemplo, en Mil Mesetas, ¿no? Cuando hablan de esta contraposición de ciencias menores a ciencias mayores, ¿no? Por ejemplo. No pensar una ciencia que tiene que medir para ocupar y aplicar las cosas, sino, bueno, al revés, estar integrándose al campo de problemas e ir viendo desde ahí, ¿no? Viviendo con el campo de problemas, ¿sí? No tanto midiéndolo. A mí lo que me parece también súper interesante es que
con esta perspectiva, creo que lo aborda más en profundidad Guattari en Psicoanálisis y Transversalidad, cómo los grupos militantes revolucionarios participan en la reproducción del capitalismo, inconscientemente, obviamente, pero y a nivel consciente, bueno, plantean todo un discurso, una retórica, ¿no? Revolucionaria, antisistema, etcétera, pero a nivel inconsciente, a nivel del deseo, participan en la propia reproducción del sistema. Entonces, ahí cómo se pone en juego ese deseo que de por sí y ante sí no es revolucionario, sino que puede canalizarse, como vos decías, fuerzas reactivas o fuerzas activas. Eh, y esa complejidad me parece también muy, y sutileza como muy interesante para pensar la dimensión del deseo en lo que respecta a la militancia. Claro, por eso Guattari mismo pensaba que uno de los campos de aplicación del esquizoanálisis podía ser el de los grupos militantes, y en el mismo sentido que vos lo decís, para poder ir viendo que no basta con saberse por entero, yo qué sé, Marx, Lenin o el autor que quieras, y tener la férrea conciencia de que aplicando eso vas a ser revolucionario, etcétera, etcétera, sino más bien haciendo un análisis inconsciente de cómo vos estás en tu vida cotidiana trabajando tu propia psique, por decirlo de un modo, ¿no? O tu propia vida, si querés, para ser más exactos en el lenguaje del uso guattariano, ¿no? ¿Cómo cómo están tus agenciamientos? ¿Con qué te acoplás? ¿Cuáles son tus máquinas deseantes que andan en la vuelta? Bueno, se trata de eso, el autoanálisis de los grupos, ¿ah? Este, para justamente ir viendo cómo te está componiendo también el deseo, que es totalmente, no hay como forma de zafar de esos deseos, ¿no? Un poco lo están diciendo en ese Guattari. No, es imposible pensar en un sujeto sin ninguna fuerza reactiva y conservadora. Existe, ¿no? Es más, tenemos siempre, en todo caso, que andar, si queremos generar movimientos más instituyentes, más revolucionarios, etcétera, siempre tenemos que estar justamente trabajando en nosotros mucho el cómo nos va componiendo el deseo más conservador, ¿no? Y cómo podemos ir generando líneas diferentes de esos deseos más conservadores, para ir poniendo en acción otros tipos de deseos, ¿no? Más transformadores. Pero siempre sabiendo que esa conjunción está, no es no hay vacuna contra los deseos conservadores, ¿no? Es más, lo que dicen incluso acá del Guattari es que yo qué sé, mm, se precie de ser, no sé, anarquista, comunista, etcétera, y convencidísimo de que porque leyó y tiene los conceptos claros y nada más y con eso basta, le erra. Generalmente le va a errar porque no va a estar viendo las propias fuerzas reactivas que tiene en sí, ¿no? En general es, es lo que suele pasar, ¿no? Este, de hecho, tal vez ha pasado ya en muchos marcos de la historia de la humanidad y en nuestro último siglo, donde, bueno, muchos devenides revolucionarios se han transformado prácticamente en dictaduras a posteriori, ¿no? Con sistemas mucho más, a veces controladores y opresores que el que hay en otros lugares. Eso pasa, ¿no? Hay que ver cómo han devenido, por ejemplo, muchas de las revoluciones este, marxistas o denominadas así al menos, o de corte marxista, en muchos de los países, ¿no? Donde ese devenir revolucionario existió y después en cómo continuó la cosa, ¿no? No, incluso a nivel más micro, ¿no? Pienso, por ejemplo, en, no sé,
dispositivos comunitarios de salud mental donde se trabaja con personas en situación de exclusión, situación de calle, etcétera, etcétera, y cómo en el interacción cotidiana se reproducen microviolencias, por ejemplo. De aquellas violencias que esos trabajadores militantes denuncian, las reproducen consciente e inconscientemente con otros grupos poblacionales. Eh, por ejemplo, lógicas punitivistas, expulsivas, y no se dan cuenta. Sí, sí, sí. O por ahí en algunas ocasiones pueden darse cuenta e ir viendo que en ciertas circunstancias y contextos en que te coloca la institución, porque esto es en muchas ocasiones como em, podemos ver en estos autores, ¿no? Deleuze, Guattari, Derrida y otros que plantean esto, ¿no? De somos actuados y somos hablados por las instituciones también, ¿no? Entonces, o sea, básicamente por los agenciamientos. Es como esto de lo que Deleuze y Guattari, sobre todo Deleuze trabaja, ¿no? Que en el antiedipo también lo toman de ahí, que Deleuze lo trabaja en diferencia y repetición, lo de las síntesis pasivas, ¿no? Ahí se llama mucho la atención, porque le llaman síntesis pasivas a buena parte de esto que nos acontece y que nos hace, en definitiva, actuar, pensar, ver. Eh, y sí, son pasivas porque vos estás como metido ya en ese tubo, por decirlo de un modo, ¿sí? Este, eh, ya estás metido, no solo desde tu funcionamiento biológico para muchas cosas, sino también ya estás metido en un funcionamiento institucional, ¿no? Que ya está arreglado en cierta manera, que, te acciona a hacer ciertas cosas de un modo, ¿no? Por ejemplo, eh, puede haber un enfermero en un hospital psiquiátrico con ideas muy revolucionarias, pero en el plano de, por ejemplo, ya está metido en una institución manicomial que opera en muchas ocasiones con represión, básicamente. Entonces, cuando un paciente se descompensa o se maneja agresivamente o lo que sea, y va a actuar junto con los otros enfermeros de la misma manera. Va a atender a agarrar al paciente, atarlo, dar la medicación que corresponda que mandó el psiquiatra, etcétera, ¿no? Toda esa operativa ya está por encima tuyo, por encima de ese enfermero. El enfermero después puede hacer la crítica del funcionamiento de la institución. Pero si la institución no cambia, no va a cambiar la operativa. Esté quien esté. ¿Me explico? Y así podemos pensarlo con diferentes actores, ¿no? Por eso es como esta síntesis pasiva, ¿no? Que están, ¿no? Eso es como una cuestión de la cual uno no puede escapar. En cierto modo, para poder generar cambios, tiene que haber un cambio más fuerte en todo el agenciamiento, para que se produzca un cambio más, como más transformador, justamente, ¿no? Que apunta a una transformación. Por ejemplo, ¿no? Ya directamente la no existencia de una institución de ese tipo, o el apuntar a instituciones de otra índole, ¿no? Por algo Basaglia, por ejemplo, ¿no? Que con Sebastián hablábamos ahora antes de que llegara Hilda, de, de Moffat y de Basaglia. Basaglia cuando le dieron el trabajo en Trieste, que se lo dieron, que él ya venía de la experiencia en Gorizia, y en Gorizia, tras la liberación de varios de los pacientes, él fue duramente sancionado y echado
de la institución y del sistema de salud ahí. De hecho, él se estaba por ir, parece a Estados Unidos, que le habían ofrecido algún trabajo docente. Y el gobernador de Trieste, que es un gobierno era un gobierno de derecha, de una derecha cristiana ahí en Italia, un partido de estos demócratas cristianos, eh, habiendo conocido la experiencia de Basaglia, le ofrecen a Basaglia el trabajo ahí en Trieste. Que Basaglia incluso queda como muy, cuando le vienen a ofrecer eso, queda como descolocado, ¿no? Un tipo de izquierdas dice, pero si ustedes son de derecha, digo, ¿por qué quieren que yo vaya para ahí? Porque nosotros somos, sí es cierto, de derecha, pero somos cristianos y somos muy humanistas. Y nosotros, para nosotros, lo que usted hizo fue un trabajo muy humanista. Entonces queremos que humanice el hospital psiquiátrico de allá, que creemos que funciona muy mal. ¿Ah? Entonces el tipo aceptó, pero con una condición. Dijo, bueno, bien, pero quiero que no trabaje ninguno de los médicos de ahí. ¿Ah? Este, y quiero que contratar 50 médicos jóvenes y traídos de otros países de Europa. ¿Ah? Y además que iban a ver todos los enfermeros que estaban y a seleccionarlos en función de ver cómo estaban trabajando y si aceptaban las nuevas normativas y si no los iban a cambiar por otros que también iban a elegir ellos. Y todo eso lo aceptó el gobierno de Trieste. Y ahí fue donde se hizo la gran reforma en Italia, ¿no? En base a la experiencia de Trieste, que aún está, aún permanece, ¿no? Uno de los ejemplos en cuanto a desmanicomialización en el mundo, ¿no? Y de reforma de la salud mental, ¿no? Este, o sea, ahí Basaglia fue inteligente y logró cambiar el agenciamiento, sí. Dijo, bueno, acá tengo que cambiar todo, ¿no? Si yo voy, soy el director, pero trabajo con los 50 monos que siguen trabajando desde siempre, no cambio la cultura, no cambiaste el modo de trabajo, ¿no? Ese agenciamiento está ahí, está todo diagramado para que siga trabajando así, no importa que sea Basaglia el que dirija el hospital, ¿no? Entonces, bueno, y eso a veces pasa muchísimo acá en Uruguay, ¿no? Lo he visto varias veces, han venido psiquiatras que uno dice, pa, qué bueno que agarró este psiquiatra al hospital, espectacular, pero si no cambia la lógica institucional, no cambia nada. Ujú. Por más que seas un psiquiatra piola o con aires transformadores, difícil. Pero ahí, digamos, dentro de la institución, digamos, del hospital, se puede cambiar el agenciamiento, pero eso corresponde a un territorio existencial. Claro. Pero hay otros, ¿no? La comunidad, las ideas, claro, ¿no? Que se superponen. Sí, claro, obviamente, ¿no? Una Ujú. lógica desmanicomializante hace ese trabajo de línea de fuga y de descomposición de la institución manicomial para poder ir justamente hacia un agenciamiento más en lo comunitario, en lo social, ¿no? En la inclusión de los sujetos a la comunidad y en sus diferentes variables de lo civil, digamos, ¿no? De lo humano, ¿no? El ocio, el trabajo, este, eh, todas las cuestiones posibles de los sujetos en su dimensión más plena en la medida de lo posible, ¿no? Pero en general una perspectiva más desmanicomializante apunta a eso, ¿no? Pero si dentro del manicomio tú no operás nada de eso, no hay operativas en ese plano, ya es más difícil, ¿no? Obviamente. Este, eh, a ver, donde trabajo hay algunas cosas, suerte, ¿no? No es que está todo cerrado en ese plano. Yo cuestiono mucho, por ejemplo, el funcionamiento dentro de las salas, ¿no? Es bastante, para mi gusto, un carcelario, ¿no? Casi, o bastante. Pero
pondero más otros espacios como los centros, el centro diurno, los espacios de rehabilitación, proyectos laborales que hay, donde incluso se ha logrado que muchos usuarios con problemáticas legales estén fuera, trabajando, viviendo incluso fuera del hospital. Este, pero hay mucho todavía, ¿no? Primero es una gran macro institución, ¿no? Es un número, para mi gusto, demasiado grande, de 350 usuarios internos, ¿no? Este, entonces ya ahí una perspectiva de trabajo más que apunte a la vida cotidiana con los usuarios es muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Lo lográs con grupos reducidos, ¿no? Para mi gusto, yo soy más amigo de un enfoque de laburo con las personas en lo agudo, pero que no sean en espacios de no más de 30 usuarios, ¿no? Con un grupo que esté de trabajo técnico y de enfermeros y de psicólogos y demás, ¿no? Equipo técnico completo, más cercano al usuario que esté ahí el tiempo que tenga que estar, ¿no? Lo más acotado posible y lo más, como bien dicen Basaglia, Rotelli y otros autores, enfocados en el enlace familiar y comunitario lo más pronto posible, ¿no? Por ejemplo, Franco Rotelli en uno de sus últimos libros decía que ellos apuntaban a que en 4 días estuviese fuera el usuario, ¿no? No dice, pa, 4 días, la mierda, ¿no? Pero bueno, parece que en algunos casos lo lograban. Yo imagino que no todos lo lograrían en 4 días, pero bueno, No, en ciertos países, es bien fácil decirlo en Europa, con todos los, no sé, a mí me con todo igual, el- 4 días es como en muchos casos, es raro, pero está, ponele que en algún caso sí, en algún pero caso puntual sí, considerando no, la desigualdad sociales que hay en América Latina, o sea, y toda la dificultad en acceso a derechos, fragilización de los vínculos, sí, sí, eso nada, pasa es otro mucho, lo contexto. social es como Sí, factor, es fuerte, es sí. fuerte. Por eso es muy importante la construcción y funcionamiento de dispositivos, ¿no? Como acá se apunta mucho a las casas de medio camino, por ejemplo, ¿no? Son lugares, para mi gusto, estratégicos, ¿no? Que faltan muchos más, ¿no? Se han hecho pocos. Pero bueno, sí. Este, igual hay avances, ¿no? O sea, yo que veo el hospital psiquiátrico de los 90 hasta ahora, ¿no? En los 90 cuando era estudiante, que entré en el 94, estuve hasta el 2002 de voluntario, hay cambios, ¿no? Antes estaba mucho peor. Los 90 fueron años difíciles, digamos. Y antes, por lo que sé, peor, digamos. Bueno, ¿con qué otras cosas se han quedado de las lecturas y estas conexiones de la afuera que están buenas, ¿no? Como dicen siempre Deleuze y Guattari, conectar los textos con el afuera es la mejor forma de leerlos, ¿no? Ujú. ¿Por qué página van ustedes más o menos? Y viste que estamos en el sector de psiquiatría materialista, que va de la 29 a la 30 y A la 43. Ok. 43, ahí va. Un poquito más. No, a la ¿Sí? 47. Allá. O antes. No, O sea, miento. A la 42. A la 42. mm. Ya en la La 42 parte que empieza la de estábamos las máquinas. hablando, claro, del deseo, la represión, la social, esa es la 36 puntualmente. La que citan a Spinoza, Reich. Ujú. Exacto. Sí. Mm. Que bueno, entonces ese plano un poco también antes,
trabajan también esta cuestión, bueno, que íbamos diciendo, ¿no? De que el proceso productivo deseante produce, por ende, también lo social, ¿no? Em, mencionan bueno, hacen obviamente la crítica del psicoanálisis, mencionan a Kant, eh, donde lo ven, si bien tiene una cosa interesante en relación a ciertas operativas autónomas del deseo, termina, y eso será el estudio que hace más Deleuze, ¿no? de Kant, como fundando igual en la cuestión de la visión de la realidad en una realidad psíquica y con una cuestión donde la idea de representación y carencia sigue estando también, ¿sí? Y de ahí es donde va la crítica más hacia el psicoanálisis, ¿no? Este, eh, donde cuestiona la idea de pensar el sujeto como carente de algo, que el deseo siempre está buscando un objeto, ¿sí? Incluso trae a una cita de un autor, Clement Rosset, donde hace como una ironía en esto, ¿no? Yo no leí a Clement Rosset, pero de lo que busqué de él, tiene algunos textos donde justamente analiza, por ejemplo, la estructura del psicoanálisis y piensa, bueno, si hubiera un mundo donde tendría que haber un deseo, donde por debajo siempre estuviese la búsqueda de un cierto objeto, bueno, entonces no faltaría siempre de carecer algo, eso, ¿no? Tendría que estar, no, un poco lo dice la frase donde lo cita, ¿no? El mundo se ve doblado por otro mundo. ¿M? Gracias al siguiente itinerario. El objeto falta al deseo. Luego el mundo no contiene todos los objetos, al menos le falta uno, el del deseo. Luego existe otro lugar que posee la clave del deseo de la que carece el mundo. O sea, es un juego circular que nunca termina de completarse o de cerrarse de algún modo en la teoría psicoanalítica más clásica, ¿no? Entonces, eh, es otra de las lecturas que hacen ahí de Deleuze y Guattari para cuestionar la visión del deseo como carencia, básicamente. ¿Sí? Eh, para ellos al revés, el deseo no carece de nada, ¿no? Porque el deseo de lo único que se encarga es de producir, produce realidad, entonces no tiene una idea de carencia, ¿no? No se puede pensar al deseo para ellos desde la carencia, no existe, ¿no? Es más, después hacen toda una lectura de los funcionamientos logísticos de las máquinas sociales y cómo, en cierta manera, lo que se inventa es una carencia. Es decir, hay una cuestión donde para las máquinas sociales es necesario el invento de una carencia. ¿Sí? Em, porque sería como la forma de engancharlos a los sujetos en el funcionamiento de la máquina. Si vamos, por ejemplo, a las, al cuerpo sin órganos de los primitivos, eh, siempre vamos a encontrar, ya desde el punto de vista de sus creencias, cuestiones donde hay algo que se juega en el orden de la carencia, en lo religioso, en los rituales, tiene que haber cierta este, ponderación a el Dios no sé qué de la tribu, si sea este, lo que sea, ¿no? Un ser humano, o bicho, o ente, lo que fuere, ¿no? Más en las religiones politeístas. Este, Ni hablar en los dispositivos que tienen ya los estados y los imperios, ¿no? Donde se conjuga
todo eso en base también a, a religiones y también a las cuestiones relacionadas con, bueno, el Estado también te da cierta protección, te da cierta cuestión de pertenencia y de generación de las necesidades colocadas en aquello que el Estado te brinda como tal. ¿Ah? Este, pensando en los estados imperiales, ¿no? Este, em, por ejemplo, ¿no? Si en estos imperios todo lo que pertenece al rey, entonces es como que la tierra es dada por el rey para que vos la plantees, para que vos hagas tus cosas, ¿no? La comida, etcétera, pero a su vez también de las ganancias y de todo eso hay que dar una parte siempre al rey. O sea, se inventa una carencia. ¿Explicó? O sea, hay un diagramado de territorio siempre que genera un invento de carencia. El capitalismo funciona igual también. ¿Ah? Va a haber siempre un invento de una necesidad, de una carencia, que haga, bueno, necesitamos, porque es la lógica en la que estamos, el trabajo, generar dinero, este, eh, el, incluso en nuestra época, ¿no? Ya desde hace un buen tiempo, con toda la logística de marketing y de producción, de publicidad y demás, la generación constante que hay de objetos a los cuales se los difunde y se nos presentan como tales que necesitamos a veces muy entre comillas a veces, pero bueno, nos genera a muchos de nosotros las ideas de, me falta tal cosa, necesitaría esto, ¿no? O sea, la necesidad y la carencia son eh, productos del sistema, nos están diciendo acá del Guattari. No Mm. son cuestiones que necesitamos de por sí, per se, decirlo de un modo, ¿sí? Este, eh, la idea de que hay necesidades y que hay carencia es algo que necesita el propio sistema para su subsistencia. ¿Sí? El propio cuerpo sin órganos del capital precisa esta carencia, que esté en nosotros una idea de carencia, de necesidad. ¿Sí? De hecho, todas las lógicas de lo social lo generan, ¿no? Por eso hay incluso una parte donde ellos dicen, ¿no? Esto de eh, in- incluso a los más desposeídos, dicen, ¿no? A los más pobres en el sistema, este, en general ellos son, ¿no? Dicen los que tienen más claro que no precisan mucha cosa, ¿no? Que no se precisa tanta cosa, ¿no? Los que tenemos más miedo de la carencia, de la falta de no necesitar algo, ¿no? De esta cuestión de lo necesario en juego, suele corresponder más a las clases más medias, más acomodadas, ¿no? O que estamos más metidas, si se quiere, en el diagramado de lo social. Eh, pero obviamente puede sonar muy utópico, ¿no? Pero bueno, es como lo presentan un poco ellos en esta cuestión cuando ilustran ahí con una frase. Está justo en la 30, acá en la 34, ¿no? Donde dicen, como a mitad de ese párrafo, el deseo se convierte entonces en este miedo abyecto a carecer. Pero justamente esta frase no la pronuncian los pobres o los desposeídos. Ellos, por el contrario, saben que están cerca de la hierba y que el deseo necesita, entre comillas, pocas cosas. No estas cosas que se les deja, sino estas mismas cosas de las que no se cesa de desposeerles
y que no constituían una carencia en el corazón del sujeto, sino más bien la objetividad del hombre, el ser objetivo del hombre, para el cual desear es producir, producir en realidad. ¿Sí? Este, es como un realce que hacen ellos, ¿no? De esta idea del deseo como producción. Entonces, va más allá de pensar que hay necesidades y carencias, sino que el deseo lo que necesita es producir, básicamente, porque es eso, producción. ¿Sí? Este, entonces, los más desposeídos, si están produciendo, están felices, por decirlo de un modo, ¿no? O viven su vida. ¿Sí? Tal vez sin necesidad de demasiadas cosas. Entonces, desde esta perspectiva, la formulación de esta dimensión de la falta en Freud y sobre todo en Lacan vendría a ser eh, una ficción de alguna manera al plantearlo en términos de que tiene que ver con con la construcción del aparato psíquico y en realidad tiene que ver con una lógica de lo social, con una lógica, bueno, del capitalismo que produce esa falta, esa carencia. Mm. Sí, incluso Deleuze y Guattari hasta en esta parte son bastante más contundentes en relación hasta con la idea de lo psíquico, ¿no? No, no existe, llegan a decirlo, ¿no? No existe algo como realidad psíquica para ellos, ¿sí? Este, o sea, lo que existe es la vida, por decirlo de algún modo, ¿no? Este, no es lo dicen por acá, ¿no? Lo real, no existe algo como la realidad psíquica, ¿sí? Donde... Está en esta página. ¿Mm? Bueno, más al principio, ¿no? Arrancan diciendo, el deseo y su objeto forman una unidad, la máquina, en tanto que máquina de máquina. El deseo es máquina, el objeto del deseo es todavía máquina conectada, de tal modo que el producto es tomado del producir y que algo se desprende del producir hacia el producto, que va a dar un resto al sujeto nómada y vagabundo. El ser objetivo del deseo es lo real en sí mismo. No existe una forma de existencia particular que podamos llamar realidad psíquica. Y como dice Marx, no existe carencia, existe pasión como ser objeto natural y sensible. O sea, está diciendo ya de por sí que los sujetos ya somos una realidad pasional, una realidad sensible, ¿ah? Pero no en el plano de como lo piensan, por ejemplo, Freud, Lacan, etcétera, eh, de que existe algo como una realidad psíquica, esto del cierto nivel de realidad fantasiosa por debajo de algo del plano de lo real, sino que no existe. Para ellos lo que existe es lo real, ajá, en sí mismo. Incluso las manifestaciones que suele llamarse como psíquicas, ¿no? No sé, sueños, alucinaciones, etcétera, siguen siendo de ese plano de lo real. ¿Sí? No están, no son cosas aparte apartadas de, digamos, ¿no? Están en el plano real también, ¿sí? Este, porque bueno, hay un entroncamiento fuerte, ¿no? De la construcción del discurso de la realidad psíquica en Freud, sobre todo muy a partir del mundo onírico, ¿no?
Entonces, bueno, es como la generación ahí de una realidad psíquica, por ahí la difiere de la realidad real, digamos, no posterior, en los, en los parámetros de Freud, este, pero que para estos autores no es tal ese dualismo, esa división, ¿sí? Este, em, incluso ellos descartan de plano que exista una como permanente, esta idea que es mucho más del campo kleiniano, ¿no? Que sea una permanente fantasía al discurso consciente o a las manifestaciones conscientes. Eso lo descartan también. Por lo menos a ese nivel de cómo lo piensa Klein, ¿sí? este, como una fantasía intrapsíquica correspondiente a cada enunciación que hace la conciencia, por ejemplo, ¿no? Eso que es muy escuela inglesa, ¿no? Siempre detrás de todo lo que dice y hace el sujeto están las fantasías, bueno, eso también lo descartan bastante de Deleuze y Guattari en esto, ¿no? Em, si bien obviamente dan valor a las fantasías, pero ya las fantasías tienen como una connotación muy diferente. ¿Ah? Las fantasías primero son colectivas, ¿sí? No son intrapsíquicas, y además están conjugadas en función de más como de un plano de los pensamientos, sentimientos que están en juego, ¿sí? Em, y no son un plano eh, como, como, como dice Guattari en estos seminarios nuevos, nuevos no, son del año 80, sacó ahora Cactus, este, donde se rehúsa, Guattari dice, a pensar proceso primario y secundario como separados, ¿no? Se rehúsa esa división, ¿no? Dice Guattari. Tiene mucho que ver con esto que plantean acá en el Antiedipo, ¿no? Este, eh, con esta conjugación de que la realidad es una, ¿ah? Y no hay divisiones en la misma, ¿sí? Más allá de que podamos, obviamente, como deconstruir cuestiones que pasan, por ejemplo, por valores, por acciones, por acontecimientos y demás, pero tienen otro valor dentro de estos autores, y no ese valor, por ejemplo, ¿no? Este, que Freud, Klein colocan mucho en esto de, bueno, relacionarlo todo a una fantasía edípica o a una fantasía del relacionamiento del bebé con la madre, etcétera, ¿no? De colgarlo todo en ese plano interpretativo, ¿sí? Este, es más, si hay un plano interpretativo a hacer, es como la de ver más el agenciamiento, ¿no? Es cómo está compuesto todo esto, ¿sí? Este, eh, si hay un sueño, por ejemplo, bueno, ¿qué tiene que ver ese sueño? No solo con la historia del sujeto, sino también con lo que está pasando, viviendo y hasta tal vez con cuestiones que están hasta más allá del fenómeno sujeto, ¿no? Es decir, cuestiones que pueden estar incluso pasando por, em, por grupalidades, planos de lo institucional, planos este, por ejemplo, de lo social, sea a nivel micro o macro, ¿no? Eh, no sé, imagino, por ejemplo, analizando, ¿no? Me vino ahora la idea de lo que traía Hilda ahí en Perú, analizando se hace un cuadro este, psicológico o un sueño a alguno de los afectados por estos grupos, ¿no? Sea un comerciante, un transportista, alguien, ¿no? Ujú. Por ejemplo.
O eh, el ejemplo que van a ir poniendo después de Leslie Batari con uno de los casos de análisis de niños de Melanie Klein, ¿no? De Melanie Klein, un niño que vivió los bombardeos en la Primera Guerra Mundial, interpreta todo lo que pasa en ese niño, en términos de mamá, papá, pecho, pene, etcétera, el cuerpo, y no registra absolutamente nada de lo que estaba pasando en ese acontecer social histórico, ¿no? Mm. Directo, que aparte el Yo me niño. estaba acordando de una paciente que es mapuche, que vive en el sur de Chile, y justo ella particularmente viene con dificultades con el sueño hace bastante tiempo, y justo ayer, bueno, tuvimos sesión y trae de nuevo esto de los sueños, y si bien el contenido de los sueños son cuestiones como bastante cotidianas, escenas cotidianas, vínculos con su hijo, compañero de trabajo, su esposo, su familia, etcétera. Comenta, bueno, que como está con atención tomando psicofármaco y aún así como que no afloja esto de tener problemas en el sueño y particularmente tener sueños como tan vividos y despierta como angustiada y no sé qué. Y ahí él me decía, bueno, como estoy pensando en llamar a un cura que venga a mi casa, porque también asociaba los sueños a cuestiones también ligadas a la como visión a la cultura mapuche. Decía que una vecina de ella es machi y un primo que también mapuche, como que contó que una vez se enteró que como que hacía o hizo rituales satánicos, entonces como la cuestión religiosa, mística, como que circula mucho. Pero es que es más eh, probable que seguramente funcione más eh, un brujo inserto en esa cultura, que ella ya la tiene hasta inconscientemente ahí plegada, evidentemente sí. va a funcionar mejor que un psicólogo, un psicoanalista, un esquizonalista Bueno, incluso. y yo covisioné este caso con Adriana Zambrini, a todo esto. Ah, Eh, Adriana, sí, sí, covisiono con la ella. autora del Deseo Nómada. Claro, y me dijo, ¿y por qué no le dices que vea a una machi para que le vea los sueños? Y le comenté esto ayer, así como para tenerlo como una opción más, digamos, porque efectivamente, o sea, la psicoterapia y el psicofármaco no le está dando resultado. Y dijo, sí, bueno, que sí, lo iba a tener en cuenta porque tienen toda una visión también de los sueños, como que me comentó que la machi como que investiga los sueños, no, no es que te dice, bueno, tienes problema en el sueño, te doy esta pastilla o esta medicación, sino como que hace una exploración del sueño. Y bueno, tiene todas sus interpretaciones acorde a la cosmovisión mapuche, pero justo hablaste de los sueños y me acordé de esta paciente. Capaz que con esa intervención hasta mejoró su ansiedad y sus Ujú, pesadillas y su buen dormir, ¿no? sí. No, y ella hacía esta interpretación de que tal vez son fuerzas oscuras o el diablo como que la está acechando en los sueños, como que le está dando esa satisfacción como no le está funcionando lo que ya viene intentando, se fue por esas explicaciones y bueno, puede ser, qué sé yo. Pero es que el plano de lo cultural es muy fuerte, ¿no? Imprime Ujú, mucho a los sujetos. Yo recuerdo en más de una ocasión de pacientes que muy diagramados, ¿no? Con un discurso, por ejemplo, de estas cuestiones religiosas, ¿no? Pero más de las occidentales, ¿no? Evangelistas, estas cosas. Este, eh, y sí, a veces tienen esa visión tan cerrada porque la han mamado así desde la infancia, los han diagramado así desde el vamos a estas subjetividades, y entonces por ahí no salen de esa lógica. Y muchas veces los puede ayudar
porque ya están diagramados así. Mejor a veces un pastor de su religión en esos planos que a veces nosotros. Y sí, Ujú, porque están muy ya metidos ahí, están en ese túnel de realidad que nosotros no llegamos, ¿no? Por ahí podemos, sí, escucharlos, darles nuestras visiones, ¿no? Por ahí hacerles pensar, cuestionar ciertas cosas, pero como, por ejemplo, ¿no? Imaginar lo demoníaco y no sé qué, no sé cuánto, está difícil para, ¿no? Para un ateo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, en muchas ocasiones, sí. Este, no digo que sea, obviamente, ni la salvación de todo, ni nada por el estilo, ¿no? Pero en muchas ocasiones ayudan, ¿no? O por lo menos, como comparten esa cosmovisión, bueno, pueden tener ahí este, dentro del agenciamiento, justamente, como están metidos ahí en eso, pueden ayudar mejor. Más en estas culturas a veces religiosas que son están muy metidas en planos comunitarios, ¿no? Suele pasar en muchos barrios generalmente bastante humildes de acá de Montevideo que hay a veces comunidades bastante grandes, muy diagramadas por la evangelista, por ejemplo, ¿no? Y es fuerte esa cultura ahí, ¿no? Anda a cambiarla, digo, es complicadísimo, ¿no? Este, Yo voy eh, a tener que retirarme. Ya nos bueno, vemos el Anita, próximo sí, jueves. nos ¿Sí? vemos, que estés bien. Este, eh, por eso también Deleuze y Guattari, ¿no? Apelan en Mil Mesetas sobre todo que es donde un poco más lo juegan estas cuestiones del devenir intenso, ligadas al devenir brujo, ¿no? A cuestiones que muchas veces de la brujería funcionan. Y sí, funcionan porque están en las culturas de estas subjetividades, a veces muy atadas por ejemplo, a esto que vos traías de los mapuches y demás, que están más ligadas a ese plano que solemos denominar de lo más indígena, primitivo, ligado a la tierra, etcétera, ¿no? Este, eh, y en otras ocasiones ligadas a cosmovisiones más cristianas o de otras religiones monoteístas y demás, eh, que bueno, tienen también ahí sus visiones y modos de percibir lo real, que es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Yo hasta en algún caso lo he visto con gente que es hasta profesional y tiene ideas, no sé, para mí es muy fuerte ser, por ejemplo, psicólogo y testigo de Jehová, y tengo alguna colega que lo es, y bueno, hasta psicoanalista, ¿eh? Digo, ¿cómo hacen, no? Para conjugar ese plano religioso tan duro, bueno, puede ser, también el psicoanálisis tiene sus durezas, pero a su vez sus contradicciones, entonces es como muy fuerte, ¿no? Pero bueno, existen esas, esos agenciamientos, ¿no? Esos planos de amores así, como el de la avispa y la orquídea, ¿no? De Leonel Guattari, bueno, existe. De tierras y seres muy diferentes, existe. Bueno, gente. Sí, yo iba a decir que me tengo que retirar hoy también. ¿Les parece seguir en la próxima? Avanzamos con lo que vaya quedando de psiquiatría materialista y para quien quiera puede ir ya metiéndose en el próximo subcapítulo que es el de las máquinas. Ok, ¿Ah? Va por la 43, empieza por ahí por 42. Ah, bueno, nos vemos el dale, jueves próximo. Que pasen nos lindo. vemos jueves. Eso, chau, Dale, chau. buen fin de. Chau, Buen chau. fin de.